Hola, mi nombre es Andrew Hunt y me gustaría compartir mi viaje a Baja California Norte a ustedes. ¿Dónde está Baja California Norte? Baja California Norte está debajo de los Estados Unidos, junto al Océano Pacífico y encima de Baja California Sur. Ciudades interesantes. Baja California Norte tiene dos ciudades realmente grandes, Tijuana y Mexicali. Mexicali tiene 1 millón de personas y Tijuana tiene 1.900.000 personas. Lugares interesantes en Tijuana. Tijuana es una ciudad muy hermosa y tiene muchos turistas. Es muy famoso por el Centro Cultural de Tijuana, Tijuana Cultural Center, y la Avenida Revolución, Revolutionary Avenue. El Centro Cultural de Tijuana tiene mucha arte hermosa y el edificio tiene forma de esfera. Es genial. La Avenida Revolución es muy popular, ya que tiene muchas cantinas, antros para bailar y galerías de arte. Lugares interesantes en Mexicali. Mexicali es famoso por sus hermosas paradas culturales. Primeramente, está el Instituto de Investigaciones Culturales, que tiene arte contemporánea de los estudiantes locales, contemporary art from the local students. También está Teatro del Estado, que tiene una increíble producción musical y teatro durante todo el año. Y está el Centro Estado de las Artes, donde encontrarás el arte local más popular. En Baja California la gente no usa dólares, usa pesos. Un dólar es 21 pesos. La comida es normalmente de 65 pesos a 200 pesos o de 3 a 9 dólares. Deportes. Baja California Norte cuenta con equipos de deportes profesionales. Tiene un equipo de béisbol llamado Águilas de Mexicali, un equipo de baloncesto llamado Soles de Mexicali, y un equipo de fútbol, el famoso Club Tijuana Escuintles de Caliente. Un momento. Solo Escuintles. Gracias. Comida deliciosa. Baja California Norte tiene muchas comidas deliciosas. Es famoso por sus mariscos y la famosa lingüista de Puerto Nuevo, que es delicioso. El chorizo de Avignon es un platillo local increíble y mi hambre tan solo morir. El pan de Tecate es otra comida que es muy famoso por ser tan deliciosa. Adiós y gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mi presentación.